Bueno, ahora sí. Entonces, quería, quería tratar un tema que despertó mi interés en esta semana. Yo ya tenía otro tema, se los juro. Él me estaba platicando, me estaba comentando Luis, oye, ¿qué tema tienes para mañana? Ya le platiqué el tema y platicando con Dios ahorita en la tarde, le dije, Dios, ¿de verdad quieres que dé ese tema? ¿Te complace que yo lo dé? Y luego me dijo, no, da otro. Me dice, vas a dar el tema que yo te dé. Yo le dije, pues dámelo porque no lo sé. Entonces, abrí la Biblia así al azar y me dio algo que me sorprendió, porque es algo que acabo de vivir el sábado. Entonces, ya. Y a este tema le puse bautizados en angustia. Y tú me vas a preguntar, ¿qué es bautizado en angustia? ¿No? Conocemos el bautizo número 1, que es en agua, el bautizo número 2, que es en Espíritu Santo, pero hay un tercer bautizo, que se llama el bautismo de angustia. Y quiero comentarles un poquito sobre lo que es la angustia. Y la angustia es la preocupación, no por un tema, por muchos en general. Eso es la angustia, la preocupación por muchos temas. Y dije, wow, ¿no? Me sorprende. Y entonces cité este, este mensaje en Salmos 22, versículo 1 al 2. Y muchas de las veces, hermanos, sentimos que no avanzamos. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que a pesar de que uno dice, wow, o sea, si nos regresamos un poquito a semanas anteriores, platicábamos de lo que hacía Jonás, de una persona fuera de la voluntad de Dios, ¿no? De eso platicábamos. Pero ahora platicamos de una persona que está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, pero hay veces en las que uno dice, wow, no estoy avanzando nada. Aunque estoy haciendo lo que Dios me dice, las cosas me están saliendo mal, me está yendo mal, no puedo lograr nada, me está atacando ese sentimiento de frustración de no lograr las cosas o que no salgan como yo quiero. Y, y es algo preocupante. Es algo que empieza a agotar con tus energías poco a poco. O sea, aunque no te vayas dando cuenta, cada vez te sientes más cansado. Cada vez uno se siente más agotado día con día porque traemos esa espinita, esa angustia, esa preocupación dentro de nosotros. Y, y eso era lo que quería tratar, ¿no? En Salmos 22, del versículo 1 al 2, dice, Padre, no me abandones. Le está hablando el rey David a Dios, le dice, no me abandones. La angustia está cerca de mí. Le dice, ya vienen los días malos. O sea, los días malos se acercan y la angustia está cerca de mí. No me abandones. Pero un bautizo, hermanos, un bautizo en angustia es importante. Y te voy a explicar por qué. Yo sé que muchos de aquí oramos, ayunamos, leemos la Biblia, tenemos una intimidad con Dios. Sin embargo, el ayuno en angustia es cuando no sentimos la voz de Dios. Perdón, el bautismo en angustia es cuando no sentimos la voz de Dios, cuando no sentimos su toque, su abrazo, no sentimos su fortaleza, no sentimos qué es lo que nos está diciendo y entonces entra esa frustración, entonces nace un llamado. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor y sufrimiento, es cuando nace el llamado a hacer las cosas. No sé si me estoy dando a entender más o menos, creo que sí. En ese momento es cuando uno busca realmente de Dios, es cuando de verdad le estás clamando a Dios, es cuando de verdad estás buscando la presencia de Dios, lo estás buscando por todas partes. ¿Por qué? Porque ya nació el llamado de la angustia que está pasando. Y, y así funciona este tipo de cosas. Así funciona, es una prueba. Es una prueba que Dios te pone, que Dios te dice, hey, ok, vas bien, pero te estás olvidando de mí. Hay una parábola en la iglesia que habla sobre un joven rico que se le acerca a Dios, bueno, a Jesús en ese tiempo, y le dice, Jesús, yo sigo todos tus principios,
¿qué hago para ir al cielo? O sea, me perdonan, pero alguien que sigue los principios de Dios va al cielo, sin necesidad de preguntar. Y está seguro de que se va a ir al cielo. O sea, si yo les digo, si yo ahorita me muero y me voy al cielo es porque realmente estoy siguiendo los principios de Dios, tengo esa seguridad y no la pienso. Me puedo levantar todas las mañanas y decirle, Dios, ¿te agrada lo que hago? Y si Dios te dice que sí, a través de una revelación de satisfacción, es porque estamos haciendo las cosas bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué dudar, no? ¿Por qué el joven rico dudó en ese momento? Porque dice, oye, ¿cómo le hago para entrar al cielo? O sea, en ese momento el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Es la única respuesta que Jesús le da en ese momento. Pero la pregunta no estaba bien planteada. La pregunta era, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué me está faltando? Entonces, el joven rico le dice, estoy siguiendo todos tus principios y aún así, ¿cómo le hago para ir al cielo? Es porque se estaba olvidando de Dios. Se estaba olvidando de Dios. Aunque nosotros vengamos a la célula, vayamos a la iglesia, oremos todos los días, leamos la palabra, si no estamos conectados con Dios no va a pasar nada. Hay que estar conectados con Dios. Entonces cuando Dios se percata de ese tipo de cosas, de decir, mira, este cuate ya nomás está yendo a ver qué pasa. En ese momento Dios, ¡pum!, te manda una angustia. Te empiezan a salir las cosas mal. Y tenemos que tener eso entendido, que es Dios quien permite las cosas. Ya hemos platicado que Dios y el diablo no es Barcelona y el Real Madrid, ¿no? O sea, no gana uno y a veces pierde el otro, no. No, así no funcionan las cosas. Dios hace todo. Y si pasan las cosas malas es porque Él así lo permite. Porque busca una codependencia tuya hacia Él. Porque casi siempre es por eso, nótense, no me respondan. Pero pónganse a pensar si realmente se han estado olvidando de Dios últimamente. Es cuando nacen las angustias, cuando nace el preocuparte por el mañana. Porque cuando te está yendo bien y sientes que vas bien con Dios, no te preocupas por un mañana. Sabes que mañana te va a ir bien. Pero cuando sientes que todo está yendo mal, oh, híjole, Dios, ¿qué voy a hacer mañana? No le encuentro salida al desierto, Dios, ayúdame. Suena muy así, pero sí pasa. Así es como pasa. Y quiero que tengamos bien entendido eh, cómo trabaja Dios. Y alguien me pudiera leer Salmos 23:4. Está a un ladito. Bueno, si quieren lo digo yo. ¿Cuál es? Este. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Que dice, aunque andes en valle de sombra, no temeré, porque sé que tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y muerte. O sea, así esté a punto de morir, no voy a temer, porque sé que tú estarás conmigo y tu callado guiará mis sendas. Así trabaja Dios. Dios a veces no es que se tape los oídos, hermano, sino que simplemente guarda silencio. Dice, pues vamos a ver qué hace este cuate, ¿no? ¿Qué hace por sí solo? Vamos a ver cómo reacciona, a ver si es cierto que depende de mí si lo dejo de bendecir. Otra historia que se me viene a la mente es la de Job. A Job se le quitó todo y aún así siguió bendiciendo el nombre de Dios. Y a pesar de que estaba angustiado. Entonces demuestra una codependencia a Dios. Y por eso vienen las pruebas. ¿Ven? Recordemos también que si uno está fuera de la voluntad de Dios, bueno, los castigos no los ponemos nosotros solos. Creo que eso ya lo habíamos platicado. Dios no castiga, se castiga, nos castigamos nosotros.
Cuando tú no sigues la voluntad de Dios, sus principios, las leyes de Dios, nos castigamos a nosotros solos. Porque estamos sembrando cosas malas y las cosas malas que hacemos cosechamos cosas aún más malas. Pero si vamos dentro de la voluntad de Dios, es una prueba, hermano. Así estés triste y estés angustiado, ten control. Y aprendamos de esas pruebas. Miren, el sábado yo voy a la escuela para pastores y yo tenía que estar allá a las 7 de la mañana. Me dormí a las 4 de la mañana haciendo la tarea y me tenía que despertar a las 5 para estar bien de horario. Entonces me quedé dormido. Me quedé dormido y yo me comprometí con unas personas que iba a pasar por ellas a las 6:30 de la mañana. Y chale, yo me levanto a las 6:50. Me voy despertando. Y híjole, ya voy, me alisto rápido, salí corriendo y pues ya no alcancé, algunos hermanos se fueron, gracias a Dios no se molestaron, pero uno sí se molestó. Y me regañó. O sea, no solamente me regañó, puedo decir que hasta me humilló enfrente de muchas personas. En el salón de clases, en el pasillo, me humilló. Entonces yo me enojé, muy fuerte, me enojé mucho. Tenía ganas de contestarle, gracias a Dios soy respetuoso y soy cristiano. No ando haciendo ese tipo de cosas. Entonces, traté de aguantar mi dolor y entendí algo. Hasta hoy en la tarde lo entendí. Después de todo el sábado, hoy en la tarde entendí que el que está mal soy yo. Y ustedes me van a decir, ah, sí, pero ¿por qué te digo tantas cosas? Que le hubieras contestado y que no sé qué. Bueno, yo llegué tarde. Y me empezaron a chismear otros hermanos que pasaron por él más temprano cuando yo no pasé por ellos y él se levantó tarde también. Cuando ellos pasaron a las 6:45 por él seguía dormido. Se levantó 5 minutos antes que yo. Pero por 5 minutos tuvo el derecho a regañarme. Y wow, yo lo veía muy mal, pero ahorita lo entiendo, ¿no? Despertó una angustia en mí. Me empecé a sentir mal. Dios me confrontó y me dijo, es que tienes que ser puntual. Si sabes que no te vas a levantar, mejor no te duermas. Platicando con Dios me dijo eso. Si sabes que no te vas a levantar después de dormirte a las 4, no te duermas. Y wow, ¿no? Platicando con Dios me confronta de esa manera. Se me vienen a la mente todo ese tipo de cosas y digo, chincheros, ¿qué tan mal estoy haciendo? Porque es algo que estoy trabajando conmigo. Soy una persona algo impuntual. Entonces, ¿me tienen que pasar este tipo de cosas? Es que ¿a qué vamos? O sea, me está yendo mal y despierta una angustia en mí. Y digo yo, no, tengo que ser más puntual. Tengo que ser una persona puntual. Y entonces ahí es donde yo alcancé un bautismo en angustia. O sea, la angustia que había dentro de mí me está haciendo ser más puntual ahorita. Hasta con mi palabra. Entonces, ya es un tema que no quisiera seguir tocando. pero sí. Angustias despiertan por muchas cosas, hermanos. Por muchas. Si nos metemos a un tema más por fuera de nosotros, más exterior, te das cuenta de que hay almas perdidas. Te das cuenta de que hay personas que no conocen de Dios. El mundo se está perdiendo cada vez más. Y cada vez más, y cada vez más. En vez de que la iglesia la vea más grande, veo más grande la esquina donde hay un chorro de... Ya saben, ¿no? De cholos. Entonces, cuando deberíamos estar nosotros angustiados por esas cosas, ¿no? Y deberíamos bautizarnos en angustia y hacer un llamado hacia allá. Porque eso significa el bautismo, volver a nacer.
Esa es parte del bautismo, volver a nacer. Entonces, uno nace en angustia cuando le nace el llamado de hacer las cosas. A veces las angustias nos las causamos nosotros solos, ¿no? Me tomo como ejemplo yo. El ser irresponsable, el ser impuntual, entré en una angustia, el castigo me lo di yo solo. Nadie me lo dio. Entonces, me bauticé en angustia y llegó un llamado. Tienes que ser más puntual. Entonces, bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Eso hay que tenerlo claro, siempre. Por más mal que nos pueda estar yendo en cualquier valle de muerte y tragedia o de oscuridad donde nos encontremos, Dios ahí está contigo. Es que ya no puedo. Ahí está Dios, hermano. Dios se tapa la boca y deja ver cómo reaccionas. ¿Han escuchado el dicho de Dios aprieta pero no ahorca? Así es. Dios no te va a poner más de lo que tú puedas soportar. Y cuando se te ponen cargas más de las que ya no puedes soportar, entonces cuestiónate a ti mismo si lo que estás haciendo está bien. ¿Sí me explico? O sea, así como yo me puse el castigo solo, muchos nos lo podemos poner en otros ámbitos. Entonces, cuando uno está haciendo bien las cosas y estamos avanzando bien y nos empieza a ir mal, hermanos, son pruebas. Estamos en un valle de oscuridad, entramos a un desierto. Algunos de los que estamos aquí conocemos al pastor Dante Gebel. Bueno, es un pastor que tiene su iglesia, si no me equivoco, en Estados Unidos. Su iglesia se llama River Church. En español es Iglesia River. Church es iglesia, creo que todos saben. Entonces, hoy en la tarde veía un video sobre él, donde explica el crecimiento y la evolución de su iglesia. Él tiene tiene entre 2,000 y 3,000 miembros. O sea, son 3,000 personas las que se reúnen cada domingo. Es un chorro de gente, hacen como 3 servicios, 4 servicios de 500, 800 personas. Es un chorro. Entonces, en ese video platicaba de por cuántas iglesias pasaron. Y no iglesias de ellos mismos, no. Bueno, sí, de él mismo. Dice, cuando yo inicié en un lugar acá y luego nos corrieron y me tuve que ir a otro lugar y luego otro lugar y luego otro lugar y luego otro lugar, otra. Pasó como por 11 lugares en los 10 años que tienen la iglesia. Hoy mismo celebran 10 años de iglesia ellos. En 10 años juntaron 2,000 personas. Entonces estuvieron moviéndose, o sea, imagínense el pastor, ¿no? En ese momento, imagínense el pastor Dante Gebel. Cada 4 meses los corrían de un lugar. O sea, me imagino que en ese tiempo empezaron a perder mucha gente, mucha más de la que llegaba. Porque, ¿cómo que la iglesia ahorita es aquí, y luego mañana es allá, y luego pasado mañana es allá, y luego allá? Imagínense las pruebas por las que él pasó. Ahora, que tenga 500 personas y de pronto por cambiarse de un lugar a otro ya nomás van 100. Híjole, Dios, ¿qué está pasando? Y entonces, él no lo menciona, pero yo lo comprendo. Hubo una falta de diligencia en ese lugar. Porque para muchas personas entra un buen capital para comprar un terreno y hacer tu propio templo. Que nadie te esté moviendo. Que por las decisiones de otro no se mueven, pero en su iglesia Dios siempre tuvo el control de las cosas. ¿Sí me explico? Es lo que les trato de decir. Dios siempre tiene el control de las cosas. Por más que se movió la iglesia en vez de caerse empezó a crecer. Y de a lo mejor de 400 miembros que le pudieron haber dado al empezar, terminó haciendo 2,000. Cuando, perdónenme, pero una iglesia aquí en México se hubiera caído y quebrado. O sea, entonces Dios es el que está presente y toma el control de todo, absolutamente todo. Y
No te desesperes. Salmos 22, 24, si alguien lo tiene ahí. Sí, amén. Amén, amén. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, clama a Él. Dice, no, o sea, no te escondas. Clama a Dios. Dios está ahí. Ahí mismo en Salmos 22, 27 dice, no te desesperes, alábale. Alábale. No importa dónde estés, tú alábale. Entonces, el último punto que te quiero comentar es sobre seguir los principios de Dios. Tú me vas a me preguntar, ¿y pues, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes de Dios? Éxodo 20, los 10 mandamientos de Moisés. Esa es la ley de Dios. Bueno, son 11 mandamientos. Y tú me vas a decir, ay, ¿de dónde sacas que son 11 mandamientos? Pues no eres líder. No sabes algo de la palabra. Y les voy a decir por qué son 11 mandamientos. Juan 13:14 dice, un nuevo mandamiento os doy. Entonces son 11 mandamientos. Son 11. Los 10 mandamientos que puso Moisés en el Éxodo 20, y todavía aparte de Éxodo 20, en el Éxodo 21 vienen más leyes de Moisés, y creo que todavía antes de ahí vienen más leyes. O sea, todo el Éxodo es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio son la ley. Es la ley de Dios. Si quieren seguir buscar los principios de Dios, lean esos capítulos. Los primeros 5 son la ley, para que conozcamos los principios de Dios. Y Juan 13:14, el último mandamiento. Un mandamiento os doy. Ámense los unos a los otros tales como yo los he amado a ustedes. Es el último mandamiento. Amén. Entonces, Dios limpiará tus caminos. No te preocupes. Están pasando por algún tipo de crisis, llámese económica, llámese existencial, llámese lo que sea, cualquier crisis, cualquier cosa que tengan, Dios tiene el control de las cosas. Amén.